cosa notable, ¿no? Llegaba, por ejemplo, y decía buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y era como que la gente ponía un buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que dice, doctor. Porque te dan mi doctor ahora, si cantan eso, doctor. O patrón. Pero cuando yo le decía, Catúpa te habla así, ahí se abría la puerta. Pero ¿cómo no? Que ella que sepa. Y ahí empezaba. Se abría a la conversación y podíamos conversar porque estábamos de igual a igual. O sea que ese para mí que el arte es el que nos une. Y es realmente nuestra esencia, nuestro ser. Nosotros somos. Ya posee antes de otra cosa, pero somos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que seguir valorizando. Y yo creo que este trabajo académico que hace el Ateneo realmente es más importante porque le da el nivel científico a la lengua. No ese nivel popular de una diáspora que nos está llevando cada vez más a una castellanización que hoy ya no es yo para solamente sino casi más el bahía, no es el guaraní. No, yo creo que esa es una de las partes importantes. Y así comencé trabajando esto, pero resulta que, por ejemplo, tomaba un tema, decía, las devociones populares, las cruces milagrosas, las tumbas milagrosas, de toda la región. Y empezaba a ver si de dónde nos venía, si nos venía de los guaraníes, si nos venía de la conquista, si era evangélico, si era post-evangélico. Son diferencias que hay que hacer. Porque por ahí nosotros creemos que es de la etapa de la conquista castellana, es decir, militar, de ocupación territorial. Y lo que más ha quedado es de la post-evangélica. La evangelización es la que más ha calado en el pueblo. Y por otro lado se habla mucho de los jesuitas, en ese sentido. Y se olvida de los franciscanos. La tarea primera que se hizo en la evangelización de esta región fue franciscana. Los jesuitas aparecen en el 1605, con el obispo Torres. Y el diccionario, ustedes saben que aparece como consecuencia, el de Ruiz de Montoya, o el del Rativo de Suez, aparece como consecuencia del sínodo que se hace en Lima, donde se establece que las lenguas nativas se debían, la misa y la catequización se debían enseñar en lengua nativa, para lo cual se le instruyó para que aprendan y hagan diccionarios y hagan literatura religiosa en el idioma que se iba a ir a predicar. Entonces, esas fuentes son importantes de consulta y las otras cosas que son muy importantes de consulta son las cartas anuas, que eran órdenes que tenían los jesuitas. Cada pueblo, cada reducción mandaba un informe al provincial y el provincial a su vez superior. La colección completa de cartas anuas, que son más de 50 tomos, 57 tomos creo, están todas en la Biblioteca Real del Río de Janeiro. La vendió Trello, que era el coleccionista argentino, que cuando fue viejo quiso vender y Urquiza no quiso comprarle, el papel le dijo no compro. Los brasileños, como siempre, dijeron, no, traía para acá, compraron ese tesoro, o sea que se nos escapó. Y la biblioteca del texto guaraní más importante del mundo, si la quieren consultar, está en Londres. Está en Londres. Porque toda la vida, desde que se descubre esto, ellos han venido a informarse y a llevar nuestra cultura para conocernos, para poder después comprarnos. Por eso es que se estudia guaraní en Espiuga,
Por eso se estudia guaraní en Frankfurt, se estudia guaraní en las universidades españolas, no al menos en las americanas. Se estudia en Colombia, pero porque ellos tienen parcialidad ahí sobre el Amazonas. Hay editoriales muy importantes en guaraní en Ecuador, muy importantes editoriales de texto guaraní en Ecuador, pero porque tienen parcialidad en la Cuenca Alta. En Bolivia, ahora, ahí entramos quizás en la gran diáspora y empezamos con que este no es guaraní, que es guaraní caravaggio, que es guaraní de este, que es guaraní de otro lugar, guaraní nomás, que se pronuncia por la regionalización o por las parcialidades de distinta manera. En el castellano pasa lo mismo en todas las lenguas vivas del mundo, porque el guaraní es una lengua viva, no es el sánscrito.